tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente y vamos a comenzar una serie que se va a basar en el libro de Efesios. De hecho, vamos a estudiar los primeros dos capítulos del libro de Efesios. Y para empezar, bueno, les comento que la carta a los Efesios es el libro más importante teológicamente hablando después de la carta a los Romanos. Como les he comentado anteriormente, nos podríamos quedar sin Biblia y nada más quedarnos con Romanos 3 e Isaías 53. Son los libros o los pasajes más importantes de toda la Biblia, porque ahí viene condensado lo que es el problema fundamental, la solución de Cristo y las bendiciones. Y bueno, pues antes de comenzar el estudio, es muy importante entender el contexto histórico. La ciudad de Éfeso era un importante y enorme centro comercial y cultural a las orillas del mar Egeo, en lo que es actualmente el occidente de Turquía. Este también era un centro de adoración de la diosa Artemisa, o también conocida como Diana. Es muy conocida Diana de los Efesios, ¿no? Y era considerada como una de las maravillas del mundo antiguo, ¿no? Una estatua que había de Diana en esta ciudad. Y bueno, pues por ser un puerto, precisamente como la mayoría de los puertos en el mundo que sucede, hay mucho movimiento, muchísimo movimiento cultural, porque llegan pues de otras naciones, de otras regiones, y ahí precisamente en Éfeso abundaba mucho la idolatría griega y romana, así como la inmoralidad y la hechicería. La historia de cómo Pablo llegó a la ciudad de Éfeso viene en el capítulo 19 del libro de Hechos. Es en donde pasó 2 años enseñando del Evangelio, y ahí viene registrado parte de su ministerio. Y además viene también registrado un alboroto que se hizo por decirle las verdades acerca de los ídolos, ¿no? Porque había un hombre que hacía templecillos a la diosa Diana. Y bueno, pues Pablo seguramente les habló de la idolatría y eso generó el alboroto. Pero a pesar de todo, la labor de Pablo fue muy efectiva en esta ciudad, ya que hubo muchas personas que se convirtieron. Y de hecho, por eso es que se escribió esta carta, ¿no? Porque varios años después, en la vida de Pablo, él escribe esta carta a la iglesia de Éfeso desde una cárcel romana. Él ya estaba arrestado. De hecho, como muchas de las cartas de Pablo fueron escritas desde la prisión. Y bueno, pues ya analizando la estructura de este maravilloso libro, los primeros 3 capítulos explica la historia del Evangelio, profundiza lo que es el Evangelio, lo que es su influencia y su poder en el hombre, y también habla de las primeras comunidades multiétnicas. Acuérdense que Dios había llamado a Pablo, el ministerio de Pablo fue muy específico desde el principio, porque Jesús lo encomendó primeramente predicarle a los gentiles, después a los reyes y a los hijos de Israel, como lo dice Hechos capítulo 9, verso 15. Sin embargo, Pablo comenzó con los judíos, como viene descrito en el resto del libro de los Hechos. Una vez que entendió que Jesús era el cumplimiento de todas las profecías y que él era el Cristo, pues ardió su corazón para ir a predicarle a los judíos, y así es como lo vemos en el libro de Hechos. Por eso es que Pablo comenzó en este campo, pero después él fue llamado, bueno, desde el principio Dios lo había llamado para que también le predicara a los gentiles, a los reyes gentiles, a gobernadores, de tal manera que a través del ministerio de Pablo pudiera haber una unidad en la iglesia. Entonces es a través de Pablo que se da esto, ¿no? Las primeras comunidades multiétnicas se dan a través de la predicación de Pablo. Ya después, en los capítulos del 4 al 6, Pablo explica cómo aplicar lo anterior, pero ya de manera práctica en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, un aspecto muy importante de esta carta, precisamente, como les acabo de decir, es esa fusión de gentiles y judíos, que nos presenta ya unidos como un solo cuerpo, como un solo pueblo, como una nueva familia del nuevo pacto.
Entonces en Cristo ya no hay judíos y ya no hay gentiles, sino que ya somos hijos de Dios, ya somos ahora sí que los convertidos, no importa si eres judío o no importa tu nacionalidad, o sea, aquí lo que importa es si tienes la sangre de Cristo, si ya fuiste redimido, si ya eres salvo, si ya eres convertido, es lo único que importa, ¿no? Y aquí estamos viendo cómo es que se cumple la promesa que Dios le había dicho a Abraham siglos atrás, en Génesis 12:3 precisamente, que a través de él, que a través de su descendencia, que a través de su simiente, serían benditas todas las familias de la tierra. Aquí se cumple en la vida y el ministerio de Pablo, ¿sí? Que todas las familias de la tierra, sin importar la nacionalidad, pues ya reciben el Evangelio y ya son salvas, ¿no? Entonces, empezamos en el capítulo 1 de Efesios, versículo 1 y 2. Bueno, en el versículo 1 Pablo se presenta como siempre, era una costumbre, bueno, en estos tiempos, que las cartas siempre comienzan con el autor. Hoy en día, cuando escribimos una carta, siempre le cerramos al final nuestro nombre, ¿no? Atentamente, fulano de tal, ¿no? Pero aquí en los tiempos de Pablo, siempre era una costumbre empezar con el autor. Por eso es que vemos que Pablo, apóstol de Jesucristo, y así en todas las cartas, ¿no? Si van a Corintios, también lo mismo. Si van a Filipenses, es lo mismo. Siempre se presenta el autor primero. Entonces vemos que el libro de Efesios, así como todas, empieza con el autor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Aquí vemos que la voluntad de Dios la que lo llamó a ser apóstol. Es interesante saber que la palabra apóstol es sinónimo de sirviente o siervo, contrario al concepto de apóstoles de hoy en día, ¿verdad? Todos esos apostolobos, ¿no? Que quieren que la gente les sirva. Pero bueno, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahí está el destinatario. Y es muy importante entender, y ya lo he comentado en otras ocasiones, mis amados, que esta carta está dirigida a convertidos. De hecho, todas las cartas están dirigidas a convertidos. Estas cartas no aplican a inconversos. No les podemos hablar a los inconversos pasajes de esta carta ni de ninguna otra carta porque no aplica. A los inconversos hay que hablarles el Evangelio, nada más, nada más. ¿Por qué? Porque si les empezamos a hablar de todas las bendiciones y todas las cosas que es para los convertidos, le hacemos creer a la gente que ya son salvos. Y no es así, no podemos engañarlos. Por ejemplo, específicamente el capítulo 2, versículo 1, que es muy importante, que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estamos hablando de Jesús, que nos vino a dar vida cuando estábamos muertos nosotros espiritualmente. Bueno, un muerto espiritual no le puede decir esto mientras no se convierta. Que si Él está muerto espiritualmente, esto no aplica a Él. Por eso es que es bien importante tener en cuenta esto, mis amados. Siempre, siempre, siempre a los inconversos hay que hablarles el Evangelio, nada más. Ahora, si se convierten y vemos que ellos responden y quieren saber más, ok, ahora sí los llevamos a las cartas y a toda la Biblia, ¿no? Y a enfocarlos ahora sí que al mensaje central, ¿no? Pero si no se convierten, no les podemos estar hablando de estas cosas, ¿ok? Entonces vemos cómo está dirigido a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Versículo 2, gracia y paz a vosotros. Aquí vemos nuevamente que Dios no le va a dar gracia y paz a inconversos porque son delincuentes, son enemigos de Dios. No les da la gracia y la paz. Dios le está dando el Evangelio. Y aunque el Evangelio es la manifestación de la gracia de Dios para los inconversos, si ellos lo rechazan una y otra vez, no esperen recibir gracia y paz. Siguen siendo enemigos de Dios. Entonces, la conversión es el primer paso. Y una vez que viene la conversión, viene la reconciliación con Dios, en la cual derrama de su amor, derrama de su gracia, derrama de su paz y múltiples bendiciones que son las que vamos a ver a continuación. Entonces, a partir del capítulo 1, versículo 3, es bien importante, inicia con un poema impresionante, mis amados, porque está lleno de doctrina. Vamos a analizar este pasaje desde el versículo 3 en adelante. Dice:
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí vamos a detenernos tantito. Tremenda oración que se acaba de aventar Pablo, pero tremenda, es una bomba atómica, mis amados. ¿Y saben qué? Chequen que desde el versículo 3 no se detiene hasta el versículo 10, o sea, no hay puntos. Este poema no se interrumpe, o sea, no hay ningún punto desde el 3 hasta el versículo 10, solamente hay comas. Es toda una oración, es un todo, es un bloque completo que nos ilustra varios aspectos muy importantes. Les repito, es un poema doctrinal lo que está recitando Pablo. Varios aspectos importantes que son, número 1, la suficiencia y la plenitud de las bendiciones espirituales. Y hoy vamos a enfocarnos nada más en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nada más vamos a estudiar esto. Este es el punto número 1, la suficiencia y plenitud de las bendiciones espirituales. Pero antes de entrar, nada más vamos a ver los otros puntos. Nos está ilustrando en todo este bloque también lo que es la predestinación. Este es un tema algo complicado y largo que no vamos a abarcar ahorita. Este tema lo abarco en otro estudio, el cual ustedes ya tienen el enlace. Pablo toca en este bloque es la razón por la cual nos salvó. Hay una razón, el propósito de esta salvación. Luego vemos también el método de la salvación, que es la redención. Y luego vemos la revelación eterna, que tiene que ver con lo eterno, que tiene que ver con las cosas que están en los cielos como las cosas que están en la tierra. Entonces, esta oración, mis amados, es una bomba atómica. Nos podríamos pasar varios estudios, varias noches estudiando nada más este pasaje. Es impresionante. Para mí, a mí en lo personal, es uno de mis pasajes favoritos. De hecho, me lo he aprendido de memoria y en verdad se lo recomiendo que se lo aprendan de memoria del 3 al 10. Transcríbanlo y medítenlo y en verdad van a ver, algo pasa, les va a abrir mucho el entendimiento de muchas cosas, pero bueno. Ok, entonces vamos a estudiar el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Noten que el verbo bendecir está en pasado. Es algo que ya sucedió, no que va a suceder. O sea, no dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos va a bendecir con toda bendición espiritual. No, ya nos bendijo. Ya, o sea, es algo que ya sucedió. Y además dice con toda bendición espiritual. Esto conecta con lo que dice Hechos 1:1 de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Y de qué está hablando eso? ¿A qué se refiere? Se refiere a la obra de la cruz. Se refiere al Evangelio, al consumado es. A eso se refiere. Y aquí también se refiere lo mismo. Son bendiciones ya dadas. Ya no hay que agregarle nada. Espiritualmente ya Dios nos bendijo. Y ahorita vamos a analizar todas las bendiciones que nos has dado, o más bien algunas, porque son muchas. Pero si nosotros empezamos a meditar, bueno, primeramente desde el problema fundamental, o sea, porque si vienen las bendiciones es porque estábamos bajo maldición. Entonces, estas bendiciones no solamente nos libró del problema fundamental,
O sea, las bendiciones que fueron derramadas por la obra de Jesús en la cruz, que son muchas, empezaron cuando resolvió el problema fundamental. Ya todos sabemos el problema fundamental, que es la separación, el pecado y Satanás. Son los tres problemas en uno. Pero no nada más son esos tres problemas, sino que están los 6 estados espirituales como inconversos. Número 1, esclavos del diablo. O sea, desde que el hombre pecó, desde que Adán y Eva se rebelaron ante Dios, se separaron de Dios y pasaron a la potestad del diablo. O sea, la humanidad entera está esclavizada por el diablo. ¿Sí? Somos esclavos, éramos más bien, ¿no? Esclavos del diablo. Él es el gobernador espiritual de este planeta. Él controla todo. Los gobiernos, los sistemas de comunicación, los sistemas de salud, ¿verdad? Los sistemas de entretenimiento, la música. O sea, Él está detrás de este mundo, de todos estos sistemas. Él es el gobernador, el príncipe de este mundo. Jesús le dijo 3 veces en el Evangelio de Juan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno está separado de Dios y es esclavo de este mundo, como Dios puso dentro de nosotros la eternidad, o sea, la imagen de Dios dentro de nosotros sigue, aunque deteriorada, como el ser humano sabe que hay un más allá, por eso todas las tribus antiguas y bueno, y hasta hoy en día, enterraban a sus muertos con comida y con cosas y joyas, porque algo les decía que hay un más allá. Pero ¿qué pasa? Que cuando no conoces al Dios verdadero, se inventan uno. ¿Y cómo se le llama esto? Idolatría. Entonces, el segundo estado es, primero, estar esclavo del diablo en un sistema de pura mentira y cae en la idolatría. El ser humano empieza a buscar a Dios a su manera. Y obviamente pues se inventa todo tipo de dioses, ¿no? Lo podemos ver en la historia, ¿no? Por ejemplo, en la India, ¿no? Que hay millones de dioses, literalmente, ¿no? Y vemos también por la evidencia histórica que donde hay más idolatría, hay más desastres. Es terrible, ¿no? Entonces, ese es el segundo estado espiritual del hombre inconverso. El primero, esclavo del diablo. Número 2, en idolatría. ¿Qué es lo que pasa cuando el hombre hace pactos? ¿Por qué Dios aborrece la idolatría? Todos sabemos, como dice 1 Corintios 10, que detrás de cada ídolo hay un demonio. Entonces, cuando la gente busca bendición o la protección de los ídolos, hay un demonio atrás que luego les cumple. Y de hecho a mí me recuerda cuando a un primo le iba a hablar de Cristo y él ya sabía que yo era cristiano y de repente me paró un seco y me dijo, no, 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 a mí no me hables de Jesús. Y órale, no, pues ¿por qué? No, no, es que a mí, mi hijo estaba enfermo y me dijeron que San Toribio de las Tunas, no sé quién, lo iba a sanar. Entonces me encomendé a San Toribio y que me sana a mi hijo. Entonces yo me quedo con San Toribio y ahí está. O sea, esclavizado espiritualmente. ¿Por qué? Porque el demonio que estaba detrás de San Toribio le cumplió el deseo. Le sanó a su hijo. Y por eso ya quedó atado, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando los hombres están atados a los demonios? Empiezan los problemas mentales. Empiezan a manifestarse ya problemas mentales. Y además, obviamente, en este mundo controlado por Satanás. Luego, la extensión de un problema mental, pues vienen los problemas físicos. Está comprobado por la ciencia que muchas enfermedades comienzan en la mente. Se llama problemas psicosomáticos, médicamente así se conoce, problemas psicosomáticos o enfermedades psicosomáticas, o sea, que vienen en la mente. La depresión, la angustia, el miedo, los celos, o sea, todas esas broncas que tiene la mente empiezan a afectar el cuerpo. Entonces, ese es el cuarto estado del no creyente. Después del problema mental se desata los problemas físicos. Pero ahí no acaba todo, porque la gente luego hasta se suicida. Ya está entrando en un grado de locura. De hecho, nada más en Estados Unidos cada año se reparten 85 millones de pastillas antidepresivas. ¿Saben lo que es eso? Nada más en Estados Unidos. O sea que nunca habíamos visto al ser humano, a la sociedad, tan desequilibrada mentalmente. Los casos de locura, los manicomios están llenos de tanto problema mental. Y luego desemboca en problemas físicos. ¿Y cuál es la solución rápida e inmediata para alguien con estos problemas? Pues el suicidio. Y creen
que con el suicidio se acaban sus problemas. Pero ahí viene el peor de todos los problemas, porque viene el problema eterno, que es la cárcel eterna. Mueres en tus pecados, en tus delitos y pecados, y te vas a la cárcel eterna, ¿no? Y entonces va a ser peor tu estado. O sea, no hay ninguna situación en esta tierra, por muy mala que se encuentre, si estés en las trincheras de una guerra, en un campo de concentración, no hay ningún lugar en esta tierra que se compare a lo que va a ser la cárcel eterna, a lo que es el infierno. Y es ahí a donde la gente se va cuando se suicida, pensando que se va a acabar su problema. Y el problema ahí no acaba, el problema es que se continúa a la siguiente generación, que son los problemas hereditarios, ¿no? Que los hijos también heredan el problema fundamental. Entonces, vemos todos estos problemas, además de la separación, pecado y Satanás, los 6 estados del ser humano inconverso, que es un problema grave. Y no nada más eso, no se queda ahí, todavía vienen las trampas sociales como el egoísmo, el materialismo, el falso éxito y los lazos del diablo, como la cultura de hechicería, adivinación que vivimos hoy en día, en fin. Todo esto, todas estas trampas y este problema y todo lo que el hombre está sumergido, el mundo entero está sumergido, viene a ser cancelado por la obra de Jesús. Jesús en la cruz acaba con todo esto. Jesús como el Cristo, profeta, sacerdote y rey, él acabó con la separación, nos unió al Padre, acabó con el pecado con su sangre, él como rey le aplastó la cabeza a Satanás y no nada más nos libró de toda esta lista de maldiciones, sino que además ahora nos da bendiciones. Ahora vamos a las bendiciones. ¿Qué bendiciones nos fueron dadas? Pues son infinitas, pero sí podemos mencionar algunas que tienen que ver con mi nueva identidad y mi nueva autoridad. Y estas bendiciones son las que se refiere precisamente Pablo en Efesios 1:3. Toda bendición espiritual. ¿Cuál es la primera bendición? Que de ser hijo del diablo, ahora soy hijo de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio autoridad de ser hijos de Dios. O sea, todos los trámites de adopción para ser su hijo se llevaron a cabo en la cruz. Vamos a ver más adelante porque aquí habla de herencia, aquí habla en este mismo bloque habla de una herencia. Lo vamos a ver después, pero fuimos adoptados, hijos suyos. O sea, ahora ya le pertenecemos, o sea, con todos los privilegios. O sea, el ser hijo de Dios implica todos los privilegios, como es su protección, como es su respaldo, y no nada más eso, sino también su herencia. O sea, tenemos una herencia en los cielos, por lo cual tengo asegurada mi salvación, una herencia en el reino de Dios que ya es segura. Entonces, fíjense, el creador, diseñador y sustentador del universo y de todo lo que existe, visible y invisible, el que puso en orden los planetas, todas las galaxias, el que plasma múltiples colores y multiformas a la creación, el que creó las infinitas estrellas y todo el cosmos que vemos, así como cada átomo de cada ser vivo sobre esta tierra, es mi papá y es tu papá. Ese ser inmesurable, la anchura, la profundidad y la altura de Dios, o sea, de ese Dios inmesurable, es nuestro papá. Me conoce por mi nombre, te conoce por tu nombre, conoce todos tus pensamientos, tus secretos, tus emociones. Eres el objeto de su amor, porque eres su hijo, como si fueras el único. O sea, no eres uno más del montón, uno más de millones de hijos dispersos en el mundo esperando turno para tener comunión con él. A veces cuando se habla, ahora eres hijo de Dios, bienvenido a la familia de Dios, mucha gente a veces piensa, pues sí, uno más del montón, de los millones de hijos que hay. Tú puedes tener comunión con él, así íntima con él. ¿Por qué? Porque él te conoce por tu nombre. Él te creó, o sea, ahora eres su hijo, es tu papá, o sea, como una relación padre-hijo. Es una bendición esto. Esa es la primera bendición. Segunda bendición, soy morada del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Fíjense, antes la morada de Dios en la historia bíblica, primero fue el tabernáculo. Ahí estaba la morada de Dios. Luego el templo que ya construyó Salomón. Ahí estaba la morada de Dios. Luego Jesús mismo.
Jesús era el tabernáculo entre los hombres y ahora, en el presente, lo es cada creyente. No sé si ustedes sabían que, que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo entraba y se salía de los siervos, o sea, no moraba en ellos. No sé si sabían eso. Por eso vemos, por ejemplo, a Sansón y bajaba el Espíritu sobre él y agarraba fuerzas y hacía cosas y luego se iba. Lo mismo David, lo mismo todos, o sea, llegaba el Espíritu, estaba con ellos, pero luego se iba. Y a diferencia ahora, en el Nuevo Testamento, a partir del Nuevo Testamento, ahora hace morada en nosotros. Es muy diferente. Fíjense, la tercera persona de la Trinidad ya vive en mí y nunca se va a salir. Tengo la seguridad de su presencia en mí. No necesito ni música, ni largas oraciones, ni congregarme, ni pedirle a gritos que descienda para que haga presencia en un lugar, como se hace una costumbre en muchas iglesias. Vamos a adorar al Señor para que venga la presencia del Señor. Eso no, eso está mal. No es bíblico. ¿Por qué? Porque el Señor ya vive en ti. Y luego, en serio, cantando sus frases, ¿no? De que, ven Espíritu, ven. Purifícame y lávame, además, ¿no? O sea, primero lo llamas cuando Él ya vive en ti. Ven, Espíritu, ven. Estoy aquí. Y luego lávame, purifícame. Ya lo hice. Pero es por no entender el Evangelio, por no entender las bendiciones de Dios. Pero ya no necesitamos ni cantar ni nada. O sea, Él está en nosotros. Ya su presencia no se va a ir. No hay nada que haga que se salga el Espíritu Santo. Hay casos de personas que vuelven al mundo después de 10 años de andar de cristiano, de repente ya volvió a la borrachera, ya volvió a la droga y ya se anda revolcando en el pecado. Ah, ¿se le salió el espíritu? No, no, es que más bien nunca entró, nunca se convirtió, más bien fue moralizado, como hay miles de casos. Yo creo que todos hemos oído miles de casos de personas que después de años de estar supuestamente de cristianos o caminando en los caminos del Señor, de repente ya se van y ya se andan revolcando y no quieren saber nada de Dios. Uno puede decir, ah, perdieron la salvación. No, nunca la tuvieron. Porque cuando tienes la salvación, cuando te conviertes a Dios, te duele pecar. Ya no es lo mismo, se contrista el Espíritu Santo. La diferencia entre un convertido y un inconverso es que cuando el convertido peca, le duele. Y sin embargo, el inconverso anda nadando de crawl en el pecado sin ningún problema, no le causa problema. Y ahí está la evidencia de un convertido. Te duele pecar, o sea, odias el pecado como lo odia Dios. Y si no lo odias, entonces, si eres tolerante al pecado, se puede dudar de tu conversión. Pero repito, no es de que la gente haya perdido la salvación y el Espíritu Santo se salió. La salvación no es algo que nosotros nos ganamos. Es algo que Dios nos dio. Yo no puedo perder algo que no me lo gané. Porque, por ejemplo, hay gente que también argumenta el pecado imperdonable o la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la blasfemia del Espíritu Santo? Ese pecado o la blasfemia del Espíritu Santo no lo puede hacer un convertido, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar su gracia. Es lo que le dijo Esteban al concilio ahí en Hechos 8. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Ese es el pecado imperdonable. Rechazas al Espíritu, no hay perdón. Entonces no es de que se te salga, o imagínate, y bueno, entonces si se me sale, ¿puedo regresar el domingo? La palabra dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces me voy, me aparto, me voy al mundo y ya está Dios en el cielo. Ay, a ver, borra el sello ya se apartó. Ah, ya regresó, vuélvelo a sellar. Pues no. O sea, eres sellado y se acabó. ¿Ok? Entonces, la salvación no se pierde, mis amados. Por si llegan a escuchar de gente que dice que la salvación se pierde, no ha entendido. O sea, está mal doctrinalmente. Ahora, porque somos templo del Espíritu Santo, precisamente por eso tenemos que cuidarlo, mis amados. Necesitamos cuidarlo, alimentarlo bien. Hay que hacer ejercicio moderado y hay que darle descanso adecuado, porque si no, no vamos a llegar ni al rapto. Es el único vehículo que tenemos, lo tenemos que cuidar. Además, tu cuerpo ni mi cuerpo son nuestros, le pertenecen al Señor. El pago fue completo, espiritual, mi cuerpo. Hay que cuidar nuestro cuerpo, mis amados, en verdad. Ok, la tercera bendición. Primero vimos, soy hijo de Dios. Número 2, soy templo del Espíritu Santo. Número 3, tengo respuestas a mis oraciones.
Obviamente, como convertido, nuestra vida tiene que alinearse al deseo de Dios. Y si nos alineamos al deseo de Dios, obviamente Dios va a responder. Por eso Jesús dijo, Juan 14:14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Obviamente es uno de los textos más mal interpretados porque entonces tú puedes pedir lo que sea, ¿no? Y no, no es así, tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Por ejemplo, ahí mismo Jesús lo dijo, Juan 15:7, si permaneces en mí, aquí está el requisito, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahí está. Obviamente el requisito es permanecer en sus palabras. Luego, vemos también en Juan 16:23, de cierto os digo que todo cuando pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. O sea, tenemos respuestas a las oraciones. Y no solo obtengo las respuestas, sino que me orienta a orar correctamente. En verdad, el Evangelio cambia todo. El deseo de Dios cambia todo. Dejo de pedir cosas egoístas nada más o cosas vanas, ¿no? Que no está mal, no voy a decir que esté mal pedir cosas para uno mismo, pero no es lo más importante, ¿no? Y además, ¿qué estás pidiendo para ti mismo, ¿no? Si estás pidiendo, no, pues dame dinero, ¿no? Para viajar, ¿no? Espérate, ¿no? O sea, no es por ahí, ¿no? Acuérdense, si estamos alineados al deseo de Dios, Dios va a responder. Entonces, esto nos orienta también a orar correctamente bajo la perspectiva del Evangelio y del deseo de Dios. Ahora, las respuestas llegan, aunque tarden, pero llegan. Sé que llegarán. Ahora, las respuestas pueden ser un sí, puede ser un no o simplemente espera. Pero sus respuestas muchas veces, esto es bien interesante, la palabra nos muestra que a veces muchas respuestas son más grandes de lo que esperábamos. De hecho, lo dice Pablo en Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Ya vieron? Ahí está. Y aquel está con mayúscula. Estamos hablando de Cristo. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es una relación que tenemos con Él. La intimidad que tenemos con Él es ese poder que dice que actúa en nosotros, obviamente es la palabra morando en nosotros, el grado de santidad en mi vida, el grado de compromiso que tengo con Dios, qué tanto de mi vida estoy ofrendando. Porque no todos ofrendan sus vidas al 100. Pero si estás ofrendando al 100, pero por supuesto que te va a contestar y te va a contestar, pero mayor. Si tú estás pidiendo, ay Señor, que mi hijo ya no se emborrache, por ejemplo, ¿no? Tú estás en la palabra y un día te va a responder y tu hijo no nada más no se va a emborrachar, sino que va a ser un siervo de Dios, un soldado. O sea, va a responder más abundantemente de lo que pides. Ese es el Dios que tenemos. Les decía el otro día, cuando hablamos de todas las maldiciones y todo el juicio de Dios y la ira de Dios, que es tan extremo, tan horrible hablar de eso, cuando hablamos de las bendiciones de Dios también son extremas. Hablamos y pedimos y va, mano, y pum, y hace las cosas en grande, ¿no? Ahora, la cuarta bendición. Tengo autoridad sobre Satanás y sus demonios. Lucas 10:19, Jesús dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. En otras palabras, Satanás ya perdió la batalla. Ya le fueron arrebatados los derechos legales que tenía sobre mi vida. Ya nada puede hacer en mi contra. Más que una cosa solamente le queda, desenfocarme de quién soy en el Evangelio. Fíjense, ahorita las bendiciones que he estado mencionando tienen que ver con mi nueva identidad. ¿Quién soy? Hijo de Dios. Soy templo del Espíritu Santo. Es mi nueva identidad. Y aquí estamos hablando de mi nueva autoridad. Tengo poder sobre las tinieblas. Poder para hollar serpientes y escorpiones. Y esto muchos cristianos no lo han entendido. Por eso siguen haciendo guerra espiritual. Y campañas de guerra espiritual. Uy, espérate, pero si él ya está derrotado. Aquí en Valle de Bravo querían hacer una alianza de pastores y yo les pregunté, ¿para qué? A ver, ¿cuál es el primer propósito? Y me decían, pues para irnos a la peña y orar
3 noches seguidas y reprender a Satanás y a sus demonios y sacarlos de Valle de Bravo. No, hombre, yo por dentro estaba así diciendo, qué bárbaro, o sea, Satanás ha de estar muriendo de risa, porque así no obra, así no está escrito que va a obrar. No es a gritos, ya me los imagino ahí gritando, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Ahí 3 noches seguidas, Satanás ha de estar riendo, carcajeando, diciendo, ¿sabes? Síganle, pierdan su tiempo. O sea, proclamando, declarando, estableciendo Valle de Bravo para Cristo. ¿Cuándo se vio Pablo así? Efesios para Cristo, gritando, ¿no? O Corintios, o sea, eso no es bíblico. ¿O creen que Dios va a aventar unos rayos? ¡Ay! Se convirtieron todo Valle Bravo. No, así no es. ¿Cómo es? Uno por uno, oyendo el Evangelio. En lugar de andar reprendiendo a Satanás, es uno por uno y empieza a compartirle el Evangelio. Así es como se hace la obra de Dios, así como está escrito. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se están desenfocando. Eso es por un lado. Por otro lado, como individuos, Él nos puede desenfocar, ¿saben cómo? Haciéndonos ver o queriendo enfocarnos en nuestros problemas o nuestras necesidades. No, hombre, ¿qué vas a hacer cuando llega la gente? Oye, ¿y qué va a hacer de tu vida? ¿Y tienes seguro médico? ¿Y qué vas a hacer en 10 años? Oye, ¿ya te casaste o no te casaste? ¿Ya tuviste hijos? Ay, ahí está la gente echando comentarios que te empiezan a sacar de onda, ¿no? Te empiezan a poner dudas. Y no, o sea, así obra el diablo. Así le hizo a Jesús. Cuando Jesús estuvo en el desierto, acuérdense que estuvo los 40 días sin comer y de repente llega y el diablo le dice, a ver, convierte estas piedras en pan. O sea, ¿qué fue lo que hizo? Quiso enfocar a Jesús en su necesidad. Tienes hambre, Jesús. No has comido en 40 días. Te vas a enfermar. Tu hambre, tu necesidad es prioridad ahorita. Enfócate en tu necesidad. Convierte las piedras en tortas. Órale. ¿Se dan cuenta? Al mismo Jesús se le aplicó. Desenfocarlo de la misión. No era momento de convertir ni de hacer milagros. O sea, para nada. Y por eso ganó la batalla Jesús. Escrito está. No solo de pan vive el hombre. Pero así sigue trabajando el diablo, usando a la gente para bombardearte de comentarios y meterte miedos, temores, y va a subir el precio de la tortilla, y va a haber crisis, y la contaminación, y esto y aquello, y espérate, cállate ya, o sea, ahora sí que te reprendo, Satanás. ¿Por qué? Porque yo sé quién soy, en quién he creído y lo que me espera, y que esto que está sucediendo está bajo el control de Dios, es soberano sobre las circunstancias. Les digo, ¿cuál es la verdadera guerra espiritual? Es enfocarme en el Evangelio y en el deseo de Dios y no andar acá reprendiendo a gritos demonios por todos lados y llamando espíritu de esto y espíritu de aquello y queriendo liberar demonios en conversos que rechazan el Evangelio. O sea, como hay gente que sigue en conversas, es un delincuente delante de Dios, la ira de Dios está contra él y quieren que oren para librarlos, ¿no? O sea, liberarlos de un espíritu de no sé qué. O sea, por favor. Hay que ser objetivos, o sea, la palabra no lo enseña. Ahora, los inconversos tienen un enemigo peor, más temible que el mismo Satanás y todos sus demonios, ¿eh? Y con todo su ejército, el peor enemigo que tienen los inconversos es Dios mismo. Lo dice Romanos 5:10, son enemigos de Dios. Ese sí está para temblar, ese sí, o sea, olvídate del diablo, el diablo es el menos peor de los enemigos, además ya está vencido, acuérdense. Y si por otro lado de repente llega un hermano a decirme, ay, es que afuera de mi casa me pusieron ahí unos limones con unos clavos enterrados y me están haciendo brujería, hermano. Híjole, dices, Dios mío, y todavía te la crees. No tiene poder, ya fue derrotado, no tiene poder. Y esa es una bendición que nosotros no entendemos, pero muchos, cientos o miles de cristianos no lo han entendido y siguen ahí guerreando. Pero bueno. La quinta bendición, tengo el respaldo de ángeles, un ejército de ángeles a nuestro favor. Hebreos 1:14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahí lo dice, los ángeles existen, hay legiones de ángeles que nos protegen, hay un ejército de ángeles alrededor de nosotros, mis amados. Miren, muchas veces no lo sabemos, pero ellos intervienen a nuestro favor para que no caigamos en un accidente o un peligro, nos libran sin ni siquiera darnos cuenta. Son los que abren el camino, los que van abriendo brechas.
echando fuera demonios para poder llegar a algún oyente, por ejemplo, o en algún lugar. Y fíjense, esto lo podemos ver en Daniel. Vamos rápidamente al libro de Daniel, capítulo 10. En el contexto estaba Daniel, se le aparece un varón brillante, vestido de lino. El versículo 5, Daniel 10:5 dice: alcé mis ojos y miré, he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro con ufaz, su cuerpo era como berilio, su rostro parecía un relámpago. Bueno, nos seguimos. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. O sea, Daniel tuvo una visión y cayó sin vigor, de rodillas, desfallecido, como lo acabamos de leer. Versículo 9, oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y vean lo que dice el 10. He aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Pero fíjense cómo se dirige a Daniel. Daniel, varón muy amado. ¿Por qué? Porque Daniel, desde que llegó a Babilonia, determinó en su corazón alinearse al deseo de Dios. No me voy a contaminar con todas las mugres de Babilonia que me ofrece. Y por eso era amado de Dios. Bueno, ahí está Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti te he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte de la presencia de tu Dios, o sea, desde que llegó a Babilonia, fíjense cómo Dios tenía en cuenta esa actitud y sus oraciones y su fe. Dice: fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso delante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme desde aquí, allí con los reyes de Persia. Cuando está hablando del rey de Persia, el reino de Persia, no está hablando de seres humanos, sino del demonio o la hueste que está controlando al rey de Persia. Está hablando de una batalla espiritual. ¿Se dieron cuenta? Lo que está sucediendo en el mundo espiritual no lo podemos ver, pero hay una guerra, hay una batalla espiritual entre ángeles y demonios realmente. Pero ahora en el Nuevo Testamento, esta bendición, esta promesa, es que tenemos un ejército a nuestro favor. Y por eso es que si estamos alineados al deseo de Dios, así como a Daniel, si estamos alineados y nuestro corazón está alineado al deseo de Dios, por eso Jesús dice: pida lo que quieran y serán escuchados. Y ahí están los ángeles sirviéndonos. Bueno, sexta bendición, tengo la ciudadanía del cielo. O sea, ya no somos de este mundo. Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tengo la seguridad de que después de esta vida voy a habitar en un reino eterno junto con Cristo, un lugar perfecto, sin dolor, sin enfermedades, sin pecado, sin muerte, sin calentamiento global, sin pandemia, sin ladrones, sin maldad, sin mentirosos, sin políticos, sin farmacéuticas, sin bancos, sin necesidades de ningún tipo, sin corrupción, sin policías, sin malvados, sin basura, sin falsos pastores, sin ninguna ley física, ¿sí? Estar sujetos a ninguna ley física del deterioro. Sí, vamos a estar en cuerpos eternos con capacidades inimaginables, recorriendo mundos, universos, civilizaciones bajo el gobierno de Dios, con mentes capaces de retener todos los secretos y la sabiduría de Cristo, gozando de placeres únicos, pero sobre todo viendo cara a nuestro Salvador. Somos ciudadanos de ese reino. Venimos de paso, aquí solo somos embajadores. ¿Y a qué? A una misión específica: predicar el Evangelio. Amén. Y la bendición número 7, el propósito más grande sobre la tierra, es el deseo de Dios, la evangelización del mundo. Mateo 28:19. El hacer discípulos. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ningún logro,
ni título, ni empresa, ni reconocimiento, negocio, proyecto o premio de este mundo es comparado al propósito más grande que cualquier ser humano pueda adquirir, que es cumplir el deseo de Dios. ¿Nos falta algo, mis amados? Vimos estas 7 bendiciones, las repasamos rápidamente, ya para terminar. Número 1, soy hijo de Dios. Número 2, soy morada del Espíritu Santo. Ahí está mi nueva identidad. Número 3, tengo respuestas a mis oraciones. Número 4, tengo autoridad sobre Satanás. Ahí está mi nueva autoridad. Número 5, tengo el respaldo de ángeles. Número 6, soy ciudadano del cielo. Número 7, tengo el propósito más grande del mundo, que es predicar el evangelio. No nos falta nada. Los cielos ya fueron abiertos por Cristo. La presencia de Dios ya fue dada. Su respaldo también. Nos dio la guía a través del Espíritu. Su amor ya fue derramado en nuestros corazones. Su gloria ya fue manifestada en nuestras vidas. Nuestro futuro eterno está asegurado. En resumen, sus bendiciones ya fueron dadas. Efesios 1:3 nos bendijo con toda bendición espiritual. Ya no hay que andarlas pidiendo. Más bien, ¿saben cuál es el siguiente nivel? Disfrutarlas y declararlas en alabanza, en la vida diaria. Esto es para que nuestro corazón explote de gratitud, ¿sí o no? Y que nos enfoquemos a lo que sigue. Dar a conocer a la gente que Jesús es nuestra salvación, que Jesús es nuestra justicia, que Jesús es nuestro Cristo. Amén.